Hubo un tiempo en que México no compraba sus camiones ni sus autobuses. Los fabricaba. Y no una empresa extranjera disfrazada de nacional, sino una nacida en un taller de reparación, fundada por un hombre que jamás terminó la primaria. Durante 3 décadas nuestros autobuses Sultana reinaron sobre las carreteras de México y de media América Latina. Sus camiones Ramírez cargaron al país entero, y de sus líneas de montaje llegó a salir el único automóvil verdaderamente mexicano de la historia, ese que transportó a presidentes. Fue el primer imperio automotriz del país, y sin embargo, cuando cayó no hubo estruendo. No hubo última bocina, ni titulares, ni luto. El gigante que había puesto a una nación entera sobre ruedas se apagó en silencio, como si nunca hubiera existido. ¿Cómo desaparece, sin que nadie lo note, la empresa que le enseñó a México a construir lo suyo? No fue la quiebra de un solo día. Fue algo más lento, más cruel y mucho más revelador. Monterrey, Nuevo León, de 1946 hasta su silencio final. La historia de lo que ocurre cuando un país deja morir aquello que lo hizo grande. El 30 de marzo de 1913, en el polvoriento municipio de Sabinas Hidalgo, al norte de Nuevo León, nació Gregorio Ramírez González en el seno de una familia pobre, cuyo único sustento provenía de una pequeña tienda de pueblo que administraba su padre. No hubo cuna de privilegios ni herencia que prometiera grandeza. El niño creció entre costales, mostradores de madera y las cuentas apretadas de un negocio que apenas alcanzaba para sobrevivir. Su educación formal terminó pronto, apenas rebasado el 5.º grado, cuando la vida lo empujó a trabajar antes que a estudiar. Nada en aquel muchacho de manos ásperas anunciaba que un día levantaría el primer imperio automotriz de México. La ambición, sin embargo, no necesita diplomas. Siendo aún joven, Gregorio tomó la decisión que marcaría el resto de su historia. Dejó atrás a su familia en Sabinas Hidalgo y se mudó a Monterrey, la ciudad de las chimeneas y del acero, para trabajar en el restaurante de un tío. Fue un comienzo humilde, entre platos sucios y jornadas largas, pero en Monterrey latía algo que en el pueblo no existía: la fiebre industrial de una ciudad que se soñaba a sí misma como la fábrica de una nación. Aquel muchacho respiró ese aire, y ese aire lo cambió para siempre. Con el tiempo consiguió empleo en una agencia de automóviles, y allí, sin proponérselo, encontró su destino. Atendiendo mostrador tras mostrador, conoció a clientes que no querían coches, sino camiones, hombres del transporte que necesitaban mover carga, ganado, mercancía por las carreteras incipientes del país. Escuchándolos, Gregorio comprendió que el verdadero negocio no estaba en vender vehículos importados, sino en entender un mercado que nadie en México atendía todavía. Fue en aquellos años cuando se casó con María Jáuregui, con quien tendría 5 hijos, y cuando empezó a aprender, cliente por cliente, los secretos del mundo del camión y del autobús. En 1946, con más determinación que capital, Gregorio Ramírez González abrió un pequeño taller en San Nicolás de los Garza, sobre la Avenida Universidad, muy cerca de donde años después se alzaría el estadio universitario. El terreno era modesto, apenas un fragmento de lo que llegaría a ser, y el trabajo todavía más modesto: reparar y reconstruir remolques y tractocamiones que llegaban maltrechos de los caminos. No fabricaba nada, remendaba lo que otros habían hecho. Pero en ese taller de reparación, entre soldaduras y chasis oxidados, se encendió la chispa de una idea peligrosamente grande. Uno de aquellos primeros trabajadores del taller, una figura compuesta que aquí representa a los muchos obreros anónimos de San Nicolás, cuyos nombres la historia no conservó, habría recordado el olor a metal caliente y el rugido intermitente de los sopletes en aquellas naves todavía pequeñas. Eran hombres que llegaban al amanecer y se iban con las manos negras, sin sospechar que estaban colocando el primer ladrillo de algo monumental. Para ellos era solo un empleo. Para Gregorio era el primer peldaño de una escalera, cuyo final aún no imaginaba nadie. La tecnología que sostuvo aquel arranque provenía del norte. Los conocimientos y las patentes de la estadounidense Fruhoff Corporation, referente mundial en la fabricación de remolques, le dieron al taller una base técnica sólida sobre la cual crecer. Pero Gregorio no quería depender eternamente de lo ajeno. Quería fabricar. Quería que lo mexicano dejara de imitar y empezara a crear.
Esa obsesión cristalizó en noviembre de 1952. Aquel mes, Trailers de Monterrey, conocida como Tradem, dejó de ser un simple importador y reparador para transformarse en una empresa con un alto grado de integración nacional, adelantándose casi una década a los planes que el propio gobierno mexicano promovería después. En ese instante, un taller se convirtió en una fábrica, y una fábrica en la semilla de un imperio. Lo que vino a continuación no tenía precedente en el país. La transformación de finales de 1952 no fue solo técnica, fue un acto de audacia comercial. Gregorio Ramírez sabía que el consumidor mexicano de aquella época desconfiaba de lo hecho en casa y veneraba lo importado, así que tomó una decisión tan astuta como reveladora. Bautizó sus productos con nombres que sonaran extranjeros, elegantes, poderosos. A los vehículos de carga, tractocamiones, camionetas y semirremolques abiertos y cerrados, los llamó Ramírez, con el apellido propio convertido en marca. Y a los destinados al transporte de pasajeros, urbanos, interurbanos y foráneos, les puso un nombre que evocaba realeza y misterio oriental: Sultana. Aquella palabra pronto empezaría a rodar por todo el país. El nombre no tardó en adquirir fama. Lo que había nacido como un remiendo de remolques se convirtió, en cuestión de años, en una fábrica capaz de diseñar sus propios modelos, con ingeniería propia y una integración nacional que ningún competidor mexicano igualaba. Para 1954 y 1955, las primeras carrocerías Sultana ya salían de las naves de San Nicolás de los Garza, y con ellas nació una promesa: que México podía construir, con sus manos y su acero, máquinas tan buenas como las que llegaban del extranjero. No era propaganda, era una realidad que muy pronto se podría medir en kilómetros de carretera y en toneladas de carga. El crecimiento fue vertiginoso. Hacia finales de la década de 1960, Trailers de Monterrey ya no era un taller ampliado, sino una potencia industrial en toda regla. Fabricaba más de 50 modelos distintos dedicados al transporte y operaba 4 grandes plantas, todas ellas instaladas en el estado de Nuevo León. 50 modelos, 4 plantas. Una cifra que hoy, en un país que importa casi todo lo que rueda, resulta casi inverosímil. En aquellas naves se estampaba lámina, se soldaba estructura, se ensamblaba desde cero lo que otras naciones tardaron décadas en dominar. Detrás de cada unidad había hombres. Un chofer de Sultana, personaje compuesto que representa a los miles de operadores que hicieron leyenda a estos autobuses, habría sentido algo parecido al orgullo al tomar el volante de una de aquellas máquinas relucientes. No conducía un vehículo cualquiera, conducía un símbolo, una prueba rodante de que lo mexicano podía competir de igual a igual. En las terminales, los pasajeros reconocían la marca. En las carreteras, los demás transportistas la respetaban. Aquel chofer compuesto encarnaba una época en la que subirse a un Sultana era subirse a lo mejor que el país sabía hacer. Pero Gregorio Ramírez no era hombre de conformarse con fabricar autobuses y camiones. Mientras las plantas rugían a plena capacidad, en su cabeza ya se dibujaba una estructura mucho más ambiciosa. No una empresa, sino un conglomerado. No una fábrica, sino un sistema completo capaz de controlar cada eslabón de la cadena, desde el financiamiento hasta la última pieza estampada. El taller se había vuelto fábrica, y la fábrica estaba a punto de volverse imperio. Y para levantar un imperio, un hombre nacido en la pobreza de Sabinas Hidalgo necesitaría algo más que talento. Necesitaría bancos, filiales y aliados de talla mundial. La primera pieza de ese engranaje llegó en 1957 con la Fundación de Industria Automotriz, S.A., la IASA, dedicada a fabricar rines, estampados y a realizar labores de ensamble y subensamble. Con ella, Gregorio dio un paso decisivo hacia la integración vertical. Dejaba de depender de proveedores ajenos para producir, dentro de su propia órbita, los componentes que sus vehículos necesitaban. Cada RIN estampado en IASA era un eslabón menos en manos extranjeras y un eslabón más bajo su control. El conglomerado empezaba a comportarse como un organismo autosuficiente, capaz de alimentarse a sí mismo. Pero la ambición de Gregorio trascendía el metal.
En 1958 dio un salto que pocos industriales mexicanos se atrevían a imaginar. Adquirió el Banco Monterrey, convirtiéndose no solo en fabricante, sino en banquero de su propia expansión. Quien controla el crédito controla el ritmo del crecimiento, y Gregorio lo entendió antes que muchos. Años después, en 1964, sumó la Sociedad General de Crédito, afinando aún más una maquinaria financiera que le permitía respaldar cada nueva aventura industrial con recursos propios. El hombre que no terminó la primaria manejaba ahora fábricas y bancos con la misma mano. Ese mismo 1964 nació Verde México, filial destinada a producir frenos de aire para vehículos pesados, otra pieza clave para blindar la autosuficiencia del grupo. Y en 1970 la maquinaria de adquisiciones sumó Industrias Metálicas Monterrey, robusteciendo todavía más un consorcio que ya abarcaba desde la lámina hasta el financiamiento. Cada compra respondía a una lógica implacable. No depender de nadie, fabricarlo todo, cerrar el círculo. Lo que Gregorio construía no era una empresa con proveedores, sino un ecosistema que se bastaba a sí mismo. Un raro caso de músculo industrial genuinamente nacional. El reconocimiento no tardó en llegar. Con semejante consorcio a cuestas, Gregorio Ramírez fue invitado a participar en el célebre Grupo de los 10, el selecto círculo de los grandes capitanes de la industria regiomontana, y llegó a presidir la Caintra de Nuevo León, la cámara que agrupaba a los industriales de transformación del Estado. El muchacho de Sabinas Hidalgo se sentaba ya a la mesa de los poderosos, entre los apellidos que definían el destino económico del norte de México. Había cruzado en una sola vida la distancia que separa a un lavaplatos de un magnate. La talla del grupo quedó confirmada por las alianzas que fue capaz de tejer. Trailers de Monterrey y sus filiales participaron en asociaciones y proyectos conjuntos con algunos de los nombres más imponentes de la industria mundial: Nissan, Ford, General Motors, White GMC, montacargas Nissan y tractores Same figuraban entre sus aliados. Los gigantes globales no llegaban a aplastar al mexicano, sino a colaborar con él. Lo trataban como a un igual, porque en su terreno lo era. En el mapa de la industria automotriz nacional, el nombre Ramírez brillaba con luz propia. Y sin embargo, en la cúspide de aquel poder, cuando el imperio parecía consolidado e imparable, Gregorio Ramírez concibió el sueño más audaz de toda su carrera. No le bastaba con dominar el camión y el autobús. Quería lograr lo que ningún mexicano había logrado de manera plena: fabricar un automóvil enteramente nacional, un coche de lujo capaz de mirar de frente a las marcas europeas más prestigiosas del planeta. Ese sueño tenía nombre alemán y destino incierto. Ese sueño se llamaba Borgward. La historia del automóvil mexicano por excelencia empezó, paradójicamente, con una quiebra alemana. En 1961, la prestigiosa firma Borgward, fabricante de coches admirados en toda Europa, rivales de Mercedes-Benz y BMW, se desplomó en la ciudad de Bremen, dejando huérfanas sus máquinas, sus planos y su nombre. Al otro lado del Atlántico, un grupo de industriales mexicanos vio en esa desgracia una oportunidad histórica. Impulsados por el propio presidente Adolfo López Mateos, que soñaba con dotar a México de una industria automotriz verdaderamente nacional, aquellos empresarios contactaron a los acreedores de Borgward y comenzaron una negociación tan audaz como descabellada: comprar una fábrica europea entera y trasladarla, pieza por pieza, al norte de México. Conviene aquí una precisión que las crónicas no siempre aclaran. El proyecto Borgward no fue obra exclusiva del Grupo Industrial Ramírez, sino de un consorcio de industriales regiomontanos que se constituyó en 1962 bajo el nombre de Impulsora Automotriz Regiomontana, más tarde rebautizado como Fábrica Nacional de Automóviles, S.A. En ese círculo figuraban algunos de los apellidos más poderosos de Monterrey, y en él Gregorio Ramírez tuvo, según diversas fuentes, un papel protagónico, llegando a presidir la empresa. No fue, pues, una hazaña de un solo hombre, sino la apuesta colectiva de una ciudad entera que se creía capaz de fabricar cualquier cosa. La magnitud de la operación resultó colosal.
El consorcio pagó 12 millones de dólares por la maquinaria y los derechos de Borgward. Nada menos que 44.000 kilos de planos, 34.000 dibujos de ingeniería, más de 7.000 toneladas de máquinas, herramientas, guías y mobiliario, además de las patentes de la marca en 72 países. Todo aquello viajó desde Bremen hasta Nuevo León en una odisea logística sin precedentes. Trasladar una fábrica completa de un continente a otro no era una compra. Era casi una mudanza de civilización industrial. La nueva planta se levantó en el municipio de General Escobedo, sobre un terreno de casi 60 hectáreas ubicado junto a la carretera a Colombia. Allí, entre el polvo del norte y la ambición de una nación, se instaló el corazón alemán que latiría con sangre mexicana. La inauguración se celebró el 18 de agosto de 1967, en un acto cargado de solemnidad y esperanza. Los planes eran grandiosos: producir 6.000 autos el primer año, 12.000 el segundo, 15.000 el tercero y 18.000 el cuarto. Sobre el papel, México estaba a punto de convertirse en fabricante de automóviles de lujo. Sobre el papel, todo era posible. El fruto de aquella titánica apuesta tenía nombre y apellido: el Borgward 230, basado en el legendario modelo P100 alemán. Era un sedán elegante, de líneas sobrias que recordaban a un Mercedes-Benz, equipado con un motor de 2.3 litros y 6 cilindros. Pero lo que lo hacía verdaderamente extraordinario no era su mecánica, sino su origen. Se presumía como un automóvil 100% mexicano, ensamblado con 2.376 piezas, cuya mayoría era de fabricación nacional. Costaba alrededor de 58.000 pesos de la época, un precio que lo situaba por encima de los autos de lujo europeos. México, por fin, tenía su propio coche de prestigio. El símbolo alcanzó las más altas esferas del poder. Buena parte de aquellas unidades fue asignada al Estado Mayor Presidencial. El Borgward 230 se convirtió en el auto oficial del presidente de la República y de varios secretarios de Estado. Imagínese la escena: el mandatario de una nación entera desplazándose en un automóvil ensamblado en Escobedo, Nuevo León, con manos mexicanas. Era el clímax de un sueño, la prueba tangible de que el país podía producir no solo camiones de carga, sino también la máquina más refinada de todas. En aquel momento, el orgullo nacional rodaba sobre 4 ruedas fabricadas en casa. Y entonces la realidad hizo su aparición implacable. Los grandes planes de producción se estrellaron contra un mercado que no respondía. El primer auto salió de la línea a finales de 1967. Al mes siguiente se fabricaron apenas 75 y 100 más al siguiente. Para mayo de 1968, la planta producía alrededor de 180 unidades mensuales, muy lejos de las miles prometidas. El diseño, heredado de una firma muerta en 1961, había llegado tarde a un mundo donde Ford, General Motors, Volkswagen y Mercedes-Benz invertían fortunas en tecnología nueva. El Borgward mexicano nacía, en cierto sentido, ya envejecido. Los números finales fueron demoledores. Frente al plan original de 6.000 autos en el primer año, la Fábrica Nacional de Automóviles apenas logró producir 2.267 unidades en toda su existencia. 2.267. Una cifra que, comparada con las metas iniciales, resultaba catastrófica para cualquier negocio. En 1970, apenas 3 años después de aquella inauguración llena de esperanza, la planta de Escobedo cerró sus puertas para siempre. El sueño del automóvil mexicano se apagó casi tan rápido como se había encendido. Aquel fracaso fue mucho más que un tropiezo aislado. Fue la primera gran señal de que la audacia industrial, por sí sola, no basta cuando el mercado, la tecnología y el tiempo juegan en contra. La grandeza del imperio de Gregorio Ramírez seguía en pie, imponente. Sus autobuses seguían reinando y sus camiones seguían cargando al país. Pero en las ruinas silenciosas de la planta Borgward ya asomaba una advertencia que nadie quiso leer entonces. Ni el consorcio más poderoso es invencible, y hasta los imperios mejor construidos pueden empezar a agrietarse desde su punto más alto. Mientras la aventura Borgward se apagaba en Escobedo, el verdadero corazón del imperio latía con más fuerza que nunca
sobre el asfalto de todo un continente. Durante casi 3 décadas, desde mediados de los años 50 hasta finales de los 70, los autobuses Sultana se ganaron a pulso un título que hoy suena a leyenda: los reyes de las carreteras mexicanas y latinoamericanas. No era una exageración publicitaria. Era un hecho que cualquier viajero de la época podía comprobar con solo asomarse a una terminal. La mayor parte de la movilidad de personas por las carreteras de la República se realizaba a bordo de aquellos camiones nacidos en San Nicolás de los Garza. La lista de líneas que confiaron en ellos parecía un directorio del transporte nacional. Transportes del Norte, los chihuahuenses, Tres Estrellas de Oro; Transportes del Pacífico, Transportes Norte de Sonora, Autotransportes La Alteña, Autobuses de Occidente, Estrella Roja y Estrella de Oro, entre muchas otras, poblaron sus flotas de unidades Sultana. En cada rincón del país, de la frontera al trópico, un mexicano que subía a un autobús foráneo tenía altísimas probabilidades de estar viajando en una máquina diseñada y fabricada por manos regiomontanas. Semejante omnipresencia convirtió a la marca en parte del paisaje cotidiano de una nación en movimiento. Y aquellos autobuses no solo eran numerosos, eran poderosos. Gracias a la potencia y la resistencia de los Sultana, las líneas de transporte pudieron ofrecer proezas que antes parecían imposibles. El trayecto de la Ciudad de México a Acapulco se redujo a apenas 5 horas y media, acercando el mar a millones de familias. Pero la verdadera hazaña fue otra. Con los Sultanas se abrió la mítica ruta que unía la Ciudad de México con Tijuana, un recorrido monumental de 36 horas que exigía relevar hasta 4 conductores en un mismo viaje. Cruzar el país entero de punta a punta, sobre ruedas mexicanas, dejó de ser un sueño para convertirse en un horario. En la cima de aquel prestigio apareció la joya de la corona: los modelos panorámicos de lujo. El superpanorámico, conocido como SP, era una unidad que parecía sacada de otro mundo, equipada con 40 asientos de lujo, cafetería, salón de lectura, aire acondicionado y hasta sanitarios a bordo. Su hermano mayor, el imponente Sultana Imperial de 4 ejes, fabricado en los años 70, ofrecía ese mismo nivel de refinamiento con una presencia aún más majestuosa. Viajar en uno de ellos no era simplemente trasladarse, era una experiencia de comodidad que rivalizaba con lo mejor del transporte terrestre del planeta. La fama de los Sultana rebasó ampliamente las fronteras nacionales. Hacia principios de los años 70, el grupo ya exportaba sus unidades a Centro y Sudamérica, con presencia destacada en Argentina, Perú y Colombia. Aquellos lujosos SP llegaron a rodar por naciones lejanas, y modelos como el Sultana 10 estándar prestaron servicio como transporte urbano de pasajeros en lugares tan distantes como Paraguay. Un autobús pensado y armado en Nuevo León recorría las avenidas de Asunción. La ingeniería mexicana viajaba, literalmente, por medio hemisferio. Aquellos autobuses se volvieron, con el tiempo, mucho más que un medio de transporte. Se convirtieron en un símbolo cultural grabado en la memoria colectiva de varias generaciones. Para la población de mayor edad de México y de buena parte de América Latina, el solo nombre Sultana evoca todavía hoy los viajes de la infancia, las despedidas en las terminales, las carreteras interminables vistas desde una ventanilla panorámica. Eran máquinas que la gente reconocía, admiraba y hasta presumía. Formaban parte del tejido emocional de un país que aprendía a moverse dentro de sí mismo. Pocas marcas industriales mexicanas han logrado semejante grado de arraigo popular, y ninguna sobre 4 ruedas lo consiguió con tanta contundencia. Para el chofer de Sultana, ese personaje compuesto que reúne la memoria de tantos operadores reales, aquellos fueron los años dorados. Tomaba el volante de un SP reluciente, sabiendo que conducía lo más fino que se fabricaba en el país, y que en su asiento cabía el orgullo de toda una industria. Los pasajeros lo miraban con respeto, los pueblos se asomaban al paso del autobús, y el rugido del motor sonaba, para sus oídos, como un himno nacional en movimiento. En las paradas los niños señalaban con el dedo el paso de aquellas moles relucientes. En las cabinas los operadores se saludaban entre sí como miembros de una hermandad orgullosa. Todo en apariencia marchaba sobre ruedas. Nadie en aquel esplendor
habría imaginado que las nubes ya empezaban a juntarse en el horizonte. Porque en efecto, había nubes. Y lo más cruel de la historia es que empezaron a formarse justo cuando el cielo parecía más despejado. En la cúspide de su reinado, cuando los sultana dominaban las carreteras y los camiones Ramírez cargaban a la nación. El imperio de Gregorio Ramírez descansaba sobre un cimiento que parecía roca, pero que en realidad era arena, la protección del Estado mexicano. Durante décadas, el modelo de sustitución de importaciones había blindado a la industria nacional frente a la competencia extranjera, permitiendo que empresas como Trailers de Monterrey crecieran a resguardo, sin temer la avalancha de productos importados. Ese escudo que tanto había dado se convertiría con el tiempo en una trampa. La primera grieta estructural provino, paradójicamente, del mismo Estado que antes protegía. El gobierno mexicano decidió entrar de lleno al negocio del transporte de pasajeros a través de DINA, una compañía fabricante de autobuses de creación estatal. Y aquí radicaba el problema de fondo. DINA no era un competidor cualquiera. Al ser una empresa del Estado, no solo obtenía ganancias por la venta de sus vehículos, sino que además contaba con presupuesto público para operar. Competir contra ella no era competir contra otra fábrica, sino contra el peso entero del erario nacional. Para una empresa privada como Trailers de Monterrey, aquella desigualdad era una batalla librada de antemano con las reglas torcidas. Imagínese la injusticia desde la óptica de Gregorio Ramírez. Durante años había construido, ladrillo a ladrillo, con capital propio y crédito de su propio banco, una industria capaz de exportar a medio continente. Y ahora, el mismo gobierno que presumía el orgullo nacional de aquellos autobuses financiaba a un rival que jugaba con ventaja, respaldado por recursos que ninguna empresa particular podía igualar. No era una cuestión de calidad ni de ingenio. Los sultanas seguían siendo excelentes. Era una cuestión de aritmética implacable. Nadie puede ganarle indefinidamente a un contrincante que no necesita ser rentable para sobrevivir. A esa amenaza se sumó otra, más lenta, pero igual de letal: los primeros vientos de la apertura comercial. El país empezaba a abrir, poco a poco, sus puertas a la importación de vehículos y componentes extranjeros. Aquella creciente permisividad hacia lo importado fue mermando, de manera silenciosa y sostenida, la viabilidad del negocio automotor nacional. Cada barrera que caía, cada arancel que se relajaba, dejaba entrar un poco más de competencia contra la cual el modelo de Gregorio no estaba diseñado para pelear. El imperio había nacido y prosperado dentro de un invernadero. Nadie lo había preparado para sobrevivir a la intemperie. Lo verdaderamente trágico es que estas fuerzas no atacaban un defecto de la empresa, sino su mayor virtud. El grupo era fuerte precisamente porque era nacional, integrado, autosuficiente. Pero esa misma nacionalidad lo ataba a un mercado protegido cuyo desmantelamiento estaba apenas comenzando. Mientras los ejecutivos celebraban las exportaciones y los nuevos modelos de lujo, las reglas del juego bajo sus pies empezaban a cambiar de forma irreversible. La época que había hecho posible a Trailers de Monterrey se acercaba, sin estruendo, a su fin. Habían además una ironía más profunda escondida en la propia arquitectura del grupo. Aquella integración vertical tan admirable, fabricar desde el RIN hasta el autobús completo, financiarlo con banco propio, controlar cada eslabón, había sido la clave de su grandeza, pero también sembró una rigidez peligrosa. Un conglomerado tan grande y tan interconectado se mueve como un buque enorme, imponente en mar abierto, pero lentísimo para virar cuando la tormenta cambia de dirección. Las empresas ágiles, pequeñas, importadoras, podían adaptarse en meses a las nuevas reglas. Un imperio construido para un mundo protegido tardaría años en reaccionar, y esos años serían precisamente los que no tendría. En las oficinas del grupo, algunos ejecutivos empezaron a percibir señales inquietantes en los números. Pedidos que ya no crecían al ritmo de antes, márgenes que se estrechaban, clientes que empezaban a mirar hacia otras opciones. Nada dramático todavía, nada que encendiera focos rojos, apenas un enfriamiento sutil difícil de nombrar. Pero quienes llevaban décadas en aquel negocio sabían leer el clima, y algo en el ambiente había cambiado. El mismo entusiasmo que rodeaba los lanzamientos de nuevos modelos
convivía ahora con una inquietud sorda, esa sensación incómoda de que el terreno firme sobre el que se había construido todo empezaba, imperceptiblemente, a moverse. Nadie tocó una alarma. En las plantas de San Nicolás, los sopletes seguían encendidos y las líneas seguían produciendo. En las carreteras, los sultanas seguían reinando, como si nada pudiera detenerlos. Pero la historia de las grandes caídas rara vez comienza con un golpe. Comienza con un cambio de viento que casi nadie percibe, y ese viento frío y persistente ya soplaba sobre el imperio que Gregorio Ramírez había tardado toda una vida en construir. Los reyes de la carretera aún no lo sabían, pero su reinado tenía los días contados, y la primera gran derrota estaba a punto de escribirse sobre esas mismas carreteras que tanto habían dominado. La primera gran herida del imperio se abrió justamente donde había estado su mayor gloria, en las carreteras. Los mismos sultana que durante casi 3 décadas habían reinado sin rival, empezaron a perder terreno. No por falta de calidad ni de prestigio, sino por una guerra que se libraba con reglas desiguales. Dina, la fabricante de autobuses creada por el Estado mexicano, avanzaba respaldada por el músculo financiero del gobierno, y esa ventaja resultó decisiva. Trailers de Monterrey, que debía sostenerse con sus propias utilidades, se enfrentaba a un competidor que no solo vendía autobuses, sino que además disponía de presupuesto público para operar. La contienda sencillamente no era justa. No. Con el paso de los años, esa desigualdad fue haciendo su trabajo silencioso y demoledor. Las líneas de transporte, presionadas por sus propios costos, comenzaron a mirar hacia otras opciones. Los pedidos que antes llovían sobre San Nicolás de los Garza se volvieron más escasos y más difíciles. Alrededor de 1981, aquel declive alcanzó un punto crítico, y la producción y venta de los legendarios autobuses Sultana empezó a apagarse. La marca que había definido el transporte de pasajeros en México, la que había cruzado el país y medio continente, se veía obligada a ceder el trono que tanto le había costado conquistar. Aquella desigualdad no era una abstracción, se traducía en hechos muy concretos que erosionaban el negocio día tras día. Una empresa respaldada por el erario podía sostener precios que ninguna compañía privada era capaz de igualar sin quebrar. Podía absorber pérdidas que a Trailers de Monterrey le habrían resultado mortales. Y podía apoyarse en la cercanía natural entre el Estado fabricante y las decisiones públicas que orientaban al sector del transporte. Frente a semejante muro, la excelencia técnica de los Sultana, su ingeniería, su resistencia, su prestigio ganado en las carreteras, pesaba cada vez menos en la balanza. En una guerra comercial, la calidad importa, pero cuando el bolsillo del contrincante es el presupuesto de toda una nación, hasta la mejor máquina termina cediendo. Conviene aquí ser honestos con las fuentes, porque no todas cuentan la misma historia con la misma exactitud. Algunas versiones sitúan el fin de los Sultana de manera contundente hacia 1981, señalando esa competencia desleal con Dina como la causa directa del cese de su producción y venta. Otras, en cambio, sostienen que la empresa continuó fabricando autobuses urbanos e interurbanos en cantidades cada vez menores, hasta su desaparición ya entrada la primera década del siglo XXI. La verdad más probable reúne ambas versiones. Hacia 1981 se quebró el reinado, se hundió el dominio de los grandes modelos foráneos de lujo, aunque la marca aún alentara, disminuida y sin su antigua gloria, durante algunos años más. Sea cual fuere la fecha exacta del último sultana, el significado del momento es inequívoco. Lo que se apagaba no era simplemente una línea de producción, sino una era completa del transporte mexicano. Durante una generación, viajar por carretera había significado viajar en un sultana. Ahora, poco a poco, esas máquinas empezaban a desaparecer del paisaje, reemplazadas por unidades de otras marcas, muchas de ellas nacidas al amparo del Estado o llegadas del extranjero. El país cambiaba de vehículo sin darse cuenta de que, al hacerlo, enterraba una parte de su propia historia industrial. Para el imperio de Gregorio Ramírez, el golpe fue devastador en lo simbólico y en lo económico. Los autobuses Sultana no eran una filial más, eran el rostro público del grupo, la marca que todo mexicano reconocía, el orgullo que justificaba todo lo demás.
Verlos retroceder era ver retroceder el alma misma del conglomerado. Y aunque las plantas seguían operando y los camiones Ramírez todavía rodaban, algo esencial se había roto. El rey había recibido su primera derrota en el campo de batalla, que él mismo había dominado durante décadas. Y esa clase de heridas, en el mundo de los imperios, rara vez cicatrizan. Pero las estadísticas y los balances cuentan solo la mitad de la historia. La otra mitad se escribió en las vidas de las personas que habían hecho girar aquellas ruedas. Para el chofer de Sultana, ese personaje compuesto que encarna a tantos operadores de carne y hueso, el declive no fue una cifra en un reporte, sino una pérdida íntima. Había pasado su vida al volante de esas máquinas. Las conocía por su sonido, por su temblor, por la manera en que respondían en las curvas de la sierra. Y ahora, poco a poco, veía cómo las flotas se renovaban con otras unidades, cómo su querido SP quedaba relegado, cómo el prestigio de conducir un Sultana empezaba a pertenecer al pasado. En las terminales, el cambio se sentía en el aire. Donde antes se alineaban filas de autobuses relucientes con el nombre Sultana en el frente, empezaban a aparecer unidades distintas, de otras marcas, de otros orígenes. Los pasajeros más jóvenes ya no reconocían el nombre que sus padres habían pronunciado con orgullo. Para ellos, era solo un autobús viejo más, condenado a la ruta local o al desguace. Aquellas moles que alguna vez habían cruzado el país de Tijuana a la frontera sur, envejecían ahora en patios polvorientos, con las carrocerías desteñidas y los motores fatigados, esperando un destino que nadie quería nombrar. Había en aquellos patios una tristeza silenciosa que solo entienden quienes han visto envejecer a una máquina que amaron. Un motor que alguna vez rugió cruzando desiertos ahora callaba bajo el sol. Un tablero que había guiado a miles de viajeros acumulaba polvo tras un parabrisas opaco. Los Sultana no morían de un disparo, sino de olvido, y esa forma de acabar, lenta, digna, resignada, resultaba, para quienes los habían querido, casi más difícil de soportar. También en las plantas de San Nicolás se percibía el enfriamiento. El obrero compuesto que representa a los trabajadores de aquellas naves notaba que los ritmos ya no eran los mismos. Menos pedidos, menos horas extra, menos aquel bullicio febril que había caracterizado los años dorados. No hubo un anuncio dramático, ni un cierre de golpe. Fue algo más lento y más desmoralizante, la sensación creciente de que el gran barco empezaba a perder impulso. Los hombres que habían levantado con sus manos el orgullo automotor de México intuían, sin decirlo en voz alta, que una época se terminaba bajo sus pies. Lo más doloroso de aquel declive fue su carácter injusto. Los Sultana no cayeron porque fueran malos, ni porque los mexicanos dejaran de necesitarlos, ni porque una tecnología superior los volviera obsoletos de la noche a la mañana. Cayeron porque el terreno de juego se inclinó en su contra, porque el Estado que un día los había celebrado ahora financiaba a su rival, y porque las puertas del país empezaban a abrirse a una competencia que no jugaba con las mismas reglas. Fue una derrota que tenía menos que ver con el mercado que con la política, menos con la calidad que con el poder. Y esa es quizá la más amarga de todas las derrotas. Sin embargo, la caída de los Sultana, con ser gravísima, no era todavía el fin del imperio. El conglomerado que Gregorio Ramírez había construido era vasto, y detrás de los autobuses aún se levantaban las demás piezas del engranaje, las fábricas de componentes, los camiones de carga, y sobre todo, esa joya financiera que había sostenido tantos sueños durante tantos años. Pero justo cuando la marca insignia tambaleaba, el destino preparaba un segundo golpe, mucho más profundo y de alcance nacional, que no atacaría una filial, sino el corazón mismo del poder económico de Gregorio Ramírez. El año 1982 estaba por llegar, y con él, una decisión tomada muy lejos de Monterrey habría de cambiarlo todo. El segundo golpe no llegó de las carreteras ni de la competencia industrial, sino de una tribuna en la Ciudad de México. El 1 de septiembre de 1982, durante su sexto y último informe de gobierno, el presidente José López Portillo anunció una medida que estremeció los cimientos de la economía nacional: la nacionalización de la banca mexicana. Con un puñado de palabras pronunciadas ante el Congreso,
Todos los bancos privados del país pasaron, de un día para otro, a manos del Estado. Fue una de las decisiones más drásticas de la historia económica de México, y sus ondas expansivas alcanzaron de lleno al imperio que Gregorio Ramírez había levantado en el norte. Entre las instituciones arrastradas por aquella marea estatal se encontraba el Banco Monterrey, la joya financiera que Gregorio había adquirido en 1958 y que durante casi un cuarto de siglo había sido el motor secreto de toda su expansión. Aquel banco no era un activo más, era la fuente de crédito propio que le había permitido comprar fábricas, financiar filiales y sostener sueños tan ambiciosos como el del automóvil nacional. Perderlo no significaba solo perder una empresa, significaba perder la palanca misma con la que había movido su imperio durante décadas. De un plumazo presidencial, el hombre que había sido fabricante y banquero se quedó sin banco. Para comprender la magnitud de aquella pérdida, hay que entender lo que un banco significaba dentro de la maquinaria de Gregorio. No era una simple caja de ahorros ni un negocio paralelo. Era la columna vertebral financiera que sincronizaba a todo el conglomerado, la que decidía qué filial crecía, qué proyecto arrancaba, qué compra se concretaba. Con el Banco Monterrey en sus manos, Gregorio nunca había tenido que pedir permiso ni mendigar crédito a terceros para expandirse. Se financiaba a sí mismo, a su propio ritmo y bajo sus propias condiciones. Arrebatárselo fue como cortarle a un cuerpo la arteria principal. El organismo podía seguir respirando un tiempo, pero ya nada volvería a fluir con la misma fuerza. La autosuficiencia que había sido su mayor orgullo se convirtió, de la noche a la mañana, en dependencia. El momento no podía haber sido peor. México atravesaba entonces la llamada década perdida, una crisis de deuda devastadora que hundió a la economía en la inestabilidad, disparó la inflación y ahogó de crédito a las empresas justo cuando más lo necesitaban. Para un conglomerado que ya venía tambaleando por el declive de los sultana y por la creciente competencia, quedarse sin su brazo financiero en medio de semejante tormenta fue como perder el timón en plena tempestad. Las piezas que antes encajaban con precisión empezaron, una a una, a soltarse. La ironía era amarga y profunda. Aquel mismo Estado que en los años 70 había competido contra los sultana con su empresa Dina, ahora, en los 80, le arrebataba a Gregorio su banco en nombre del interés nacional. Dos veces el poder público se cruzó en el camino del imperio regiomontano, y dos veces lo hizo desde una posición que ninguna empresa privada podía enfrentar. No se trataba ya de ganar o perder en el mercado. Se trataba de sobrevivir a decisiones tomadas en despachos lejanos sobre las que el fundador no tenía absolutamente ningún control. Ese mismo año, en un signo menor pero revelador de los tiempos cambiantes, la filial Berg de México fue rebautizada como Industrias Vortec. Eran los años en que el grupo, formalmente constituido como sociedad tenedora, que controlaba todos sus intereses, intentaba reorganizarse para resistir. Pero reorganizar no es lo mismo que curar, y las heridas que se acumulaban eran demasiado profundas. El imperio seguía en pie, imponente en apariencia, pero por dentro había empezado a desmembrarse. Y lo peor todavía estaba por venir, porque a las embestidas del pasado se sumaría muy pronto una fuerza nueva, global e imparable, que terminaría de redibujar el mapa entero de la industria mexicana. Esa fuerza nueva tenía nombre y fecha: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994. Con él, México abrió de par en par las puertas que durante décadas había mantenido entornadas, integrándose de lleno a la economía global y al mercado de sus vecinos del norte. Para muchos sectores, aquello significó oportunidad. Para conglomerados como el de Gregorio Ramírez, construidos a la medida de un mundo protegido, significó la prueba definitiva. La avalancha de productos importados, la competencia de gigantes con tecnología de punta y economías de escala colosales, cayó sobre una industria nacional que llevaba años debilitándose. El invernadero por fin se había quedado sin cristales. El grupo, como tantos otros consorcios regiomontanos surgidos al calor de la sustitución de importaciones, no logró adaptarse a semejante cambio de reglas. La apertura comercial y la integración global, que exigían agilidad,
capital fresco y reinvención constante, encontraron a un conglomerado envejecido, sin su banco, golpeado en su marca insignia y atado a un modelo que el mundo estaba dejando atrás. Hacia mediados de los años 90, la maquinaria que Gregorio había ensamblado pieza por pieza empezó a operar en sentido inverso. En lugar de crecer y absorber, el grupo se contraía, reducía operaciones y desprendía activos para sobrevivir. A la presión externa se sumó, además, una fractura interna. Con el paso de los años, el control del conjunto se fue fragmentando. Algunos de los hijos de don Gregorio fundaron sus propias empresas, y el grupo terminó por dejar de ejercer el control unificado que en su día había mantenido sobre la propia Trailers de Monterrey. Aquella cohesión de hierro que había convertido a un puñado de filiales en un imperio integrado se aflojaba desde dentro. Lo que había sido un solo organismo poderoso empezaba a dividirse en fragmentos dispersos, cada uno siguiendo su propio destino, cada uno más débil que el todo del que alguna vez había formado parte. El proceso no tuvo la brutalidad de una quiebra estrepitosa, con candados en las puertas y titulares en los periódicos. Fue algo mucho más silencioso y por eso mismo más difícil de narrar. Un desmembramiento gradual, una lenta disolución en la que las piezas se iban soltando sin que nadie pudiera señalar un único día fatídico. Filiales que se venden, líneas que se cierran, operaciones que se achican, apellidos que se separan. El imperio no se derrumbó de golpe, se fue deshaciendo, como un enorme edificio al que le retiran los ladrillos uno por uno, hasta que un día, sin que nadie lo note, ya no queda nada de lo que fue. Para los trabajadores, aquel desmembramiento tuvo un rostro cotidiano y doloroso. El obrero compuesto que representa a los miles de empleados del grupo vivió esos años como una incertidumbre permanente. Rumores de recortes, áreas que dejaban de operar, compañeros que no volvían. La estabilidad que una gran empresa nacional había ofrecido durante décadas se evaporaba sin ceremonias. Muchos de aquellos hombres habían dado su vida entera a las plantas de San Nicolás, convencidos de que trabajaban para algo permanente, para una institución que sobreviviría a todos ellos. Descubrir que ni siquiera un imperio es eterno fue para ellos una lección tan amarga como inesperada. Y en el centro de aquel desmoronamiento silencioso permanecía la figura del fundador, ya anciano, testigo de cómo la obra de toda su vida se desdibujaba ante sus ojos. El muchacho pobre de Sabinas Hidalgo, que había llegado a sentarse entre los grandes capitanes de la industria, contemplaba ahora el ocaso de su creación, sabiendo quizá que su tiempo, como el de su imperio, empezaba a agotarse. El desmembramiento del grupo y el crepúsculo de su fundador avanzaban juntos, entrelazados hacia un mismo final. Faltaba todavía el último acto, el más silencioso de todos, aquel en que un adiós personal se confundiría para siempre con la desaparición de una leyenda. El 4 de febrero de 2002, en la ciudad de Monterrey, que lo había visto llegar como un muchacho pobre y despedirlo como un titán de la industria, Gregorio Ramírez González cerró los ojos por última vez. Tenía 88 años. Había nacido en 1913 entre los mostradores de una modesta tienda de pueblo y moría casi 9 décadas después habiendo construido, con sus propias manos, el primer imperio automotriz de México. Pero moría también, y esto es lo más doloroso de su historia, contemplando cómo aquella obra colosal se apagaba antes que él, reducida ya a una sombra de lo que había sido. Para entonces, la influencia económica del grupo industrial Ramírez había venido claramente a menos. El hombre que en su apogeo se había sentado a la mesa de los grandes capitanes de Monterrey, que había presidido cámaras y tejido alianzas con Nissan, Ford y General Motors, pasó sus últimos años siendo testigo del ocaso de su creación. No fue un final de gloria, con la empresa floreciente heredada a la siguiente generación, sino un crepúsculo lento en el que las piezas del imperio se soltaban una a una mientras su fundador envejecía. La vida le concedió el tiempo suficiente para ver nacer su sueño, elevarse hasta lo más alto y empezar a desvanecerse. No existe una crónica exacta de aquellos últimos días del fundador frente a su obra menguante, ni un relato detallado de lo que sintió al ver desmoronarse lo que tanto le había costado levantar. La historia, tan generosa con los datos de su ascenso, se vuelve parca y silenciosa en el momento de su despedida.
Pero no hace falta mucha imaginación para intuir el peso de aquella contradicción. Haber demostrado que México podía fabricar sus propios autobuses, sus propios camiones, incluso su propio automóvil de lujo, y comprobar al mismo tiempo que ese logro no bastaba para sobrevivir en un mundo que había cambiado las reglas debajo de sus pies. Su muerte tuvo un valor simbólico que trasciende lo personal. Con Gregorio Ramírez se iba mucho más que un hombre. Se iba el último gran custodio de una idea, la de una industria automotriz genuinamente nacional, nacida del ingenio y el esfuerzo mexicano sin depender de nadie. Mientras él vivió, aunque el imperio se debilitara, quedaba en pie un vínculo directo con aquella época heroica en que un taller de reparación se había atrevido a soñar con conquistar las carreteras del continente. Al cerrarse sus ojos, ese vínculo se rompió para siempre. Y con él se cerró también, de manera definitiva, un capítulo entero de la historia industrial del país. Hay algo profundamente humano y a la vez profundamente trágico en la simetría de aquella vida. Gregorio Ramírez había llegado a Monterrey sin nada, apenas con la determinación de un muchacho que no había terminado la escuela, y había levantado desde cero un conglomerado que empleó a miles y cruzó fronteras. Que el final de su existencia coincidiera con el ocaso de su obra, parece casi un designio del destino. El creador y su creación, unidos en el ascenso, permanecieron unidos también en la caída. Pocas veces la vida de un hombre resume con tanta exactitud el arco completo de una empresa, desde el primer soplete encendido en un taller humilde hasta el último rescoldo de un imperio que se extinguía. Diversas fuentes coinciden en señalar que, tras la muerte del fundador ocurrida ese 4 de febrero de 2002, se inició un declive todavía más rápido de la corporación, hasta llegar a la situación en que hoy se encuentra, desaparecida. El hombre había sido, hasta el último momento, el eje que mantenía en pie lo que quedaba de su creación. Sin él, los fragmentos dispersos del que fuera un imperio integrado perdieron su último punto de gravedad. Lo que la apertura, la competencia estatal y la pérdida del banco habían empezado, la ausencia del fundador terminó por consumarlo. El corazón del imperio había dejado de latir y el cuerpo no tardaría en seguirlo. Y aquí llegamos al punto más extraño y revelador de toda esta historia. Porque si el lector espera ahora el relato del día final, la fecha exacta en que se apagó la última máquina en San Nicolás de los Garza, el último autobús que salió de la línea, la ceremonia de cierre, el candado sobre el portón, debe saber que ese relato no existe. No hay crónica del último día del Grupo Industrial Ramírez, porque en rigor no hubo un último día. No hubo estruendo, ni sirena final, ni fotografía del adiós. Hubo apenas un silencio que se fue espesando hasta volverse definitivo. Ese es quizá el destino más cruel que puede tocarle a una gran empresa. No el de la caída espectacular que queda grabada en la memoria colectiva, sino el de la desaparición gradual e imperceptible. Trailers de Monterrey, la empresa insignia, siguió fabricando autobuses en cantidades cada vez menores hasta su extinción, ya entrada la primera década del siglo XXI. Pero nadie puede señalar con certeza el instante preciso en que dejó de existir. Se fue diluyendo, como esas voces que se apagan tan lentamente en una conversación que uno no sabe decir en qué momento exacto se hicieron silencio. Imaginemos, con la prudencia que exige la falta de documentos, lo que aquello significó en el terreno humano. El obrero compuesto que representa a los trabajadores de las plantas habría vivido no un despido dramático, sino un desvanecimiento. Menos trabajo cada mes, naves que se quedaban a media luz, máquinas que dejaban de encenderse sin que nadie anunciara que era la última vez. Un día, sencillamente, ya no había a dónde volver. Y el chofer compuesto, aquel que había conducido con orgullo los Sultana en su esplendor, habría visto desaparecer de las carreteras, uno tras otro, los últimos ejemplares de una marca que el país entero había dado por eterna. Lo más desconcertante es que semejante gigante se apagara sin que México se diera cuenta. La empresa que había puesto a la nación sobre ruedas, que había fabricado el único automóvil verdaderamente mexicano, que había reinado en las carreteras de medio continente, se extinguió sin funerales de Estado, sin homenajes multitudinarios, sin un duelo nacional a la altura de su importancia. El país que tanto le debía siguió su marcha,
distraído sobre autobuses y camiones de otras marcas, sin detenerse a preguntar qué había sido de aquellos que le enseñaron a construir lo suyo. El olvido fue, para el imperio de Gregorio Ramírez, la forma final de la muerte. Hoy, el presente de la corporación permanece envuelto en la incertidumbre. Su rastro se pierde entre versiones incompletas y capítulos que la historia aún no ha terminado de esclarecer del todo. Lo único indudable es el resultado. De aquel conglomerado que empleó a miles, que exportó a naciones lejanas y que se codeó con los gigantes del mundo, no queda hoy una operación viva que continúe su legado. Las plantas callaron, las marcas se apagaron, el apellido que fue sinónimo de orgullo industrial se replegó al territorio de la memoria y de la nostalgia. Y sin embargo, sería un error terminar esta historia únicamente en el silencio y la pérdida. Porque los imperios, incluso cuando desaparecen, dejan huellas. Y las huellas del grupo industrial Ramírez siguen rodando, guardadas en la memoria de quienes los conocieron y en el metal de las pocas máquinas que aún sobreviven. Lo que aquel taller de Sabinas Hidalgo construyó no cabe entero en un acta de defunción. Para entender qué fue lo que verdaderamente quedó de todo esto, qué se perdió, qué sobrevive y qué lecciones nos deja, hay que mirar más allá del final, hacia aquello que ningún cierre puede borrar del todo: la herencia. Un imperio puede desaparecer de los registros mercantiles y, sin embargo, negarse a morir del todo en la memoria. Eso es exactamente lo que ocurrió con el grupo industrial Ramírez. Aunque sus plantas callaron y su nombre se replegó al pasado, su legado sobrevive hoy en dos territorios que ningún cierre puede clausurar: el metal de las máquinas que aún se conservan y el corazón de quienes las conocieron. Los pocos autobuses Sultana y los escasos automóviles Borgward mexicanos que resistieron el paso del tiempo se han convertido en auténticas reliquias, piezas de coleccionista buscadas con devoción por quienes entienden que en ellas late un capítulo irrepetible de la historia nacional. El Borgward 230, fabricado en Escobedo, es, precisamente por su fracaso comercial, uno de los automóviles más codiciados por los coleccionistas mexicanos. Aquella producción tan escasa, que en su día significó la ruina del proyecto, es hoy su mayor tesoro. Quedan tan pocas unidades que poseer una equivale a custodiar un fragmento de un sueño imposible. Cada Borgward mexicano que aún rueda o descansa en una cochera es la prueba tangible de que el país se atrevió alguna vez a fabricar su propio coche de lujo para presidentes. La misma rareza que fue su condena se transformó con las décadas en su gloria póstuma. Los Sultana, por su parte, viven en un lugar aún más entrañable: la memoria colectiva de varias generaciones de latinoamericanos. Para quienes hoy peinan canas, el solo nombre despierta recuerdos de viajes interminables, de terminales bulliciosas, de paisajes vistos a través de una ventanilla panorámica. Coleccionistas apasionados restauran con paciencia de orfebre las pocas unidades que sobreviven, devolviéndoles su brillo original. Clubes de aficionados intercambian fotografías, modelos y anécdotas, y en las plataformas digitales, videos y documentales sobre la historia de estos autobuses acumulan miles de reproducciones, prueba de que la nostalgia por lo mexicano bien hecho no se ha extinguido. La leyenda, contra todo pronóstico, sigue rodando. Es aquí donde nuestros personajes encuentran su desenlace, cada uno por un camino distinto. El chofer de Sultana, ese personaje compuesto que reunió la voz de tantos operadores reales, envejeció lejos ya de las carreteras, pero jamás soltó el volante de sus recuerdos. Se convirtió, sin proponérselo, en guardián de la memoria. El abuelo que narra a sus nietos cómo era cruzar el país en un superpanorámico, cómo sonaba el motor al amanecer, cómo lo miraban en los pueblos al pasar. Su cuerpo dejó las rutas, pero su relato las mantiene vivas. Mientras alguien como él siga contando la historia, los Sultana nunca dejarán del todo de circular. El obrero de San Nicolás, figura compuesta de los miles que dieron su sudor a aquellas naves, corrió una suerte más dura y más callada. Cuando el trabajo se desvaneció, tuvo que reinventarse. Buscó empleo en otras industrias del pujante Monterrey, llevándose consigo el oficio aprendido a fuerza de soldadura y disciplina. No conservó una fábrica, pero conservó algo que nadie pudo quitarle:
el saber hacer, la destreza de quien aprendió a construir de verdad. Y así, disperso en talleres y plantas de toda la región, el conocimiento forjado en el imperio de Gregorio Ramírez siguió fecundando la industria del norte, aunque ya nadie recordara de dónde había salido. Su herencia no fue un edificio, sino una habilidad que se multiplicó en otras manos. Incluso el nombre Borgward tuvo un extraño epílogo lejano. Décadas después, descendientes de la familia alemana intentaron resucitar la marca con respaldo de capital asiático, en una aventura ajena por completo a aquel esfuerzo regiomontano, pero que devolvió por un momento al viejo apellido a los titulares del mundo automotor. Fue un recordatorio curioso de que las marcas, como los mitos, a veces se niegan a desaparecer para siempre. Sin embargo, aquel renacimiento nada tuvo que ver con el sueño mexicano original. El Borgward que importa a esta historia sigue siendo el de Escobedo, el de manos nacionales, el que llevó a un presidente por las calles de su propio país. Hay además un dato que da la verdadera dimensión de lo que se perdió. Desde la desaparición del Grupo Industrial Ramírez, ninguna otra empresa mexicana ha vuelto a producir ni a construir sus propios vehículos con capital y diseño enteramente nacionales. Hoy México es una potencia mundial en el ensamblaje de automóviles, con enormes plantas que fabrican millones de unidades cada año, pero todas ellas pertenecen a marcas extranjeras, a gigantes globales que llegaron a instalar sus fábricas en suelo mexicano. El país que gracias a Gregorio Ramírez había demostrado que podía diseñar y armar lo suyo se convirtió, con el tiempo, en el taller de otros. Aquella soberanía industrial que el imperio regiomontano encarnó no volvió a repetirse, y esa ausencia es quizá el vacío más elocuente que dejó su caída. La verdadera herencia del Grupo Industrial Ramírez, sin embargo, no cabe en una cochera de coleccionista ni en un canal de video. Es algo más difícil de tocar y más valioso de conservar. La demostración, escrita con acero y sudor, de que México fue capaz, con ingenio propio, capital propio y manos propias, de construir un imperio industrial de talla continental. Esa prueba no la borran ni el olvido ni el silencio. Quedó grabada en cada kilómetro que recorrió un sultana, en cada carga que movió un camión Ramírez, en cada pieza que salió de San Nicolás de los Garza. Y de esa prueba, más que de cualquier reliquia, se desprenden las lecciones que esta historia tiene todavía que enseñarnos. La historia del Grupo Industrial Ramírez no es solo la crónica de una empresa que nació, creció y desapareció. Es un espejo en el que México puede mirarse para entender algunas verdades incómodas sobre sí mismo. Y por eso vale la pena detenerse, antes de cerrar, en lo que esta caída tiene todavía que enseñarnos. La primera lección es tan clara como dolorosa. La grandeza construida al abrigo de la protección puede ser tan frágil como espléndida. El imperio de Gregorio Ramírez floreció dentro de un invernadero, y cuando ese invernadero se quedó sin cristales, la misma fuerza que lo había hecho posible se reveló incapaz de sostenerlo a la intemperie. Depender de un mundo que no va a durar es edificar sobre arena, por muy alta que sea la torre. La segunda lección habla del poder y sus dos rostros. El mismo Estado que en algún momento impulsó la industria nacional fue también el que, con su empresa financiada por el erario, compitió deslealmente contra los sultana, y el que, de un plumazo, arrebató a Gregorio el banco que era el corazón de su imperio. La historia de este grupo demuestra que las decisiones tomadas en despachos lejanos pueden pesar más que años de trabajo, ingenio y excelencia. Una empresa puede hacerlo casi todo bien y aún así sucumbir si las reglas del juego cambian de repente en su contra. En ese sentido, la caída del imperio regiomontano es también una advertencia sobre la fragilidad de cualquier proyecto que dependa de la voluntad ajena. La tercera lección es quizá la más humana. La audacia por sí sola no basta. Gregorio Ramírez tuvo visión, coraje y una capacidad de construir que rozó lo genial. Levantó desde un taller de reparación un conglomerado capaz de codearse con los gigantes del mundo. Pero ni el talento más deslumbrante es inmune al cambio de época. Su misma fortaleza, aquella integración total, aquel imperio cohesionado y autosuficiente, se convirtió en rigidez cuando el mundo exigió agilidad. Los imperios no suelen caer por lo que hacen mal, sino por su incapacidad de reinventar aquello que alguna vez hicieron admirablemente bien.
Aferrarse a la fórmula que trajo el éxito puede ser, con el tiempo, la causa del fracaso. Y hay una última lección, más silenciosa, que tiene que ver con la memoria. Una nación que olvida a quienes la construyeron se condena a no entenderse a sí misma. El hecho de que un imperio de esta magnitud se apagara sin duelo, sin homenajes, casi sin que nadie lo notara, dice tanto de la empresa como del país que la dejó ir. Recordar al Grupo Industrial Ramírez no es un ejercicio de nostalgia, sino de justicia. Reconocer que hubo un tiempo en que lo mexicano se atrevió a ser primero, a ser dueño, a ser origen y no simple copia. Esa memoria bien guardada es también una forma de imaginar lo que el país todavía sería capaz de hacer. Conviene no olvidar tampoco la lección que se escribe siempre en voz baja, la del costo humano. Detrás de las cifras de producción, de las exportaciones y de los balances, hubo miles de familias cuyo sustento dependía de aquellas naves de San Nicolás de los Garza. Cuando un imperio se desmorona, no caen solo marcas ni edificios, caen empleos, oficios, formas de vida enteras construidas alrededor de una fábrica que parecía inmortal. El verdadero saldo de una caída industrial no se mide únicamente en pesos ni en participación de mercado, sino en la incertidumbre de quienes una mañana descubren que aquello a lo que dieron su vida ya no los necesita. Recordar eso es recordar que las grandes historias económicas son, en última instancia, historias de personas, y que ningún análisis frío puede sustituir la dignidad de quienes hicieron girar las ruedas con sus propias manos. Al final de todo, la figura de Gregorio Ramírez González se agiganta precisamente por su desenlace. No fue el hombre que construyó un imperio eterno, porque los imperios eternos no existen. Fue el hombre que demostró que se podía construir. Ese muchacho pobre de Sabinas Hidalgo, que llegó a Monterrey sin más capital que su determinación, entendió, antes que muchos, que un país no se hace grande importando su grandeza, sino fabricándola. Vivió lo suficiente para verla nacer y para verla apagarse, y en esa simetría trágica cabe toda la enseñanza de esta historia. Su obra ya no existe, pero la prueba que dejó es indestructible. Se puede. Alguna vez, aquí, se pudo. Porque eso fue, en el fondo, el Grupo Industrial Ramírez. La prueba viviente de que México no estaba condenado a ser solo tierra de ensamblaje ajeno, sino que llevaba dentro la capacidad de crear lo propio. Los sultana ya no reinan en las carreteras y los camiones Ramírez ya no cargan al país, pero en algún lugar del alma nacional siguen rodando, recordándonos lo que fuimos capaces de hacer y susurrando, quizá, lo que aún podríamos volver a hacer. El silencio se tragó las máquinas, pero no pudo tragarse la certeza. Y mientras esa certeza perdure, el imperio que México olvidó no habrá muerto del todo. Si esta historia te movió algo por dentro, déjame una pregunta en los comentarios. ¿Alguna vez viajaste en un autobús sultana o conociste a alguien que trabajó en estas fábricas mexicanas que hoy nadie recuerda? Cuéntamelo, porque cada testimonio ayuda a mantener viva esta memoria. Si te gustó el video, regálame un like que me ayuda muchísimo y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de estas historias de imperios olvidados. Y sobre todo, dime en los comentarios, ¿qué fábrica o qué imperio mexicano te gustaría que investigáramos y contáramos a continuación? Tú decides cuál será la próxima leyenda que rescatemos del olvido.